Bienvenidas y bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de su programa Enfoque Social. Transmitimos quincenalmente los días martes a las 20 horas por nuestras redes sociales. El 20 de abril del 2005, el expresidente Lucio Gutiérrez fue derrocado por la ciudadanía quiteña, que se autodenominó como los forajidos. Esta indignación del pueblo quiteño se desbordó por denuncias de corrupción, los niveles de represión contra manifestaciones y la muerte del fotógrafo Julio García. Iniciamos Enfoque Social. En esta ocasión te presentamos Julio García. ¿Un crimen de Estado? La distinción entre lo que implica investigar un delito común y lo que implica investigar un delito de Estado. No debía exponerse a la presencia de gases lacrimógenos. Él falleció por infarto. Y también pensar que el man no se murió, no, le mataron. El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet da un golpe de Estado al gobierno democrático de Salvador Allende. Más de 40.000 personas fueron detenidas, hostigadas, desaparecidas, torturadas y asesinadas. Entre ellas el fotógrafo chileno Julio García, que pasó retenido varios meses en la cárcel bajo actos de tortura. En 1975 decidió dejar Chile y viajar a Canadá, pero Quito lo atrapó. Su gente, su cultura y su compromiso con los movimientos sociales lo insertaron en la realidad ecuatoriana. Se vinculó con la lucha del movimiento indígena, de los trabajadores, de las mujeres, de los campesinos. Yo conocía el nombre de Julio por las revistas del Punto de Vista, que era el fotógrafo del semanario Punto de Vista, era el fotógrafo del CEDIS, fotógrafo de Comisión Ecuménica, era el fotógrafo de los movimientos sociales. Entonces yo conocí su nombre a través de sus fotografías. En ese momento el interés de desarrollar el trabajo de fotografía y el trabajo audiovisual con una producción con un enfoque de acercamiento a la realidad social, a la posibilidad de visibilizar a través del trabajo de video y fotografía realidades del campo, realidades de las mujeres, de los jóvenes organizados, de proyectos de agua. Entonces, poco a poco, se fue desarrollando una afinidad súper profunda en el trabajo, porque había una identidad de ideales y la mayoría era trabajo en las comunidades campesinas. Y le encantaba, porque no solamente hacía el trabajo de video, sino que siempre había un aprendizaje. Cuando estuvo haciendo el trabajo en Esmeraldas sobre unos injertos, él aprendió a hacer los injertos y también intentó hacer en el jardín injertos de plantas. Y cuando iba a ver la sostenibilidad del agua, él aprendió a hacer regadío y también hacía regadío. Y también cuando hicimos el video de la economía popular y solidaria, sacó el dinero del banco y lo puso en una pequeña cooperativa de ahorro y crédito. Entonces eran como aprendizajes de vida para nosotros también, en la experiencia que teníamos. Julio García construyó una vida con Rosario Parra, comunicadora social oriunda de la ciudad de Riobamba. Juntos formaron una familia, integradas por sus dos hijas, Sisa y Sami. Tuvimos la posibilidad de encontrarnos como pareja y hacer posible la vida
es como un volver y él es un reencuentro con la vida misma. Y cuando nació la niña, la primera niña que se llama Sisa, esa fue para nosotros lo que éramos dos personas adultas, lo que es la posibilidad de transformar el amor en vida. La familia y la fotografía no eran sus únicos amores. El teatro también lo cautivó. Estudió la carrera de diseño teatral en la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central. García se inscribió en la escuela, entró, se matriculó muy formalmente y siguió, era un alumno muy disciplinado, muy riguroso en su asunto. Existía digamos, era una ventaja para él el hecho de ser fotógrafo, porque ya era fotógrafo. De hecho, él andaba tomando fotos de todo, ¿no? Y la tesis de él es excepcional. Es excepcional porque es sobre los espacios, los sitios, los locales que hay en todo el país utilizables para el teatro. Es decir, salas de teatro, campos abiertos, sitios, ¿cómo se llaman estas? Las conchas acústicas, todo eso que él había registrado, había fotografiado, había medido. Esta tesis está en la Facultad de Artes, está archivada ahí, se puede tener acceso a eso y es excepcional. Nosotros siempre hemos pensado en utilizar eso algún rato, que se puede hacer un proyecto donde los lugares que él señala, ¿no? Y señala con tanta minuciosidad y que serían factibles de convertirse en salas de teatro, en salas para expresar el teatro, ¿no? o en general las artes escénicas, musicales y más. Y esto es excepcional. Julio recorrió casi todo el Ecuador con su cámara. No solo fotografió los páramos o la Amazonía ecuatoriana, sino también las luchas sociales por el agua, el territorio, la vida y contra la corrupción. El Ecuador era un país que tras regresar a la democracia con el expresidente Jaime Rodós Aguilera, vivía en una constante conmoción social, protestas y marchas que fueron reprimidas con violencia estatal. 2 gobiernos fueron derrocados. El 15 de enero del 2003, el coronel Lucio Gutiérrez, que participó en la rebelión indígena y de militares para el derrocamiento de Yamil Maguad en el año 2000, fue proclamado presidente constitucional del Ecuador. Se prometía como un gobierno pluralista y de concertación nacional, con inclusión de representantes de los movimientos sociales. 9 meses después de su gobierno, se vio salpicado por supuestos actos de corrupción, nepotismo e intromisión en la justicia ecuatoriana. Tengo que asumir la responsabilidad de elevar los precios de los combustibles. En abril del 2005, el malestar de la ciudadanía se fortaleció cuando el expresidente Gutiérrez los llamó forajidos. Revueltas y protestas se tomaron la ciudad capitalina para pedir no solo la salida del presidente, sino la de todos. El 19 de abril, Julio salió a cubrir las protestas sociales que se dirigen al Palacio de Carondelet, donde se encuentra el presidente Lucio Gutiérrez. Miles de mujeres, hombres y niños protestaron en la ciudad de Quito, mientras los militares y la policía lanzaban gases lacrimógenos. A la altura de la iglesia de San Agustín, Julio García se encontraba registrando los hechos. Fue en ese momento que 3 menores se asfixiaban por los gases. Ellos fueron rescatados. Pero fue tal la cantidad de bombas lacrimógenas usadas y tan abundante el gas que Julio inhaló que no le permitió respirar. No está respirando, está en paro respiratorio, estamos revisando pulso. La noche del 19 de abril, el fotógrafo chileno Julio García, de 58 años de edad, murió por edema agudo de pulmón, por insuficiencia respiratoria aguda. Así lo determinó la autopsia. Un día después, el 20 de abril del 2005,
La protesta de apoyo y oposición al presidente Gutiérrez se encontraba en el centro histórico de Quito y avanzaron a la Plaza Grande. El expresidente fue derrocado y abandonó el Palacio Presidencial en un helicóptero. Recibió asilo político en la Embajada de Brasil y luego salió del país. Es Julian Assange el que habla de este complot ideológico internacional para derrocar al gobierno de Lucio Gutiérrez. Entonces, los manifestantes, algunos pues obviamente salieron por su propia voluntad, y eso es democrático, pero otros, especialmente algunos extranjeros, salieron con la intencionalidad de derrocar a un gobierno legalmente constituido, a un gobierno que le estaba haciendo bien al Ecuador. Obviamente, Hugo Chávez, a través de un complot ideológico internacional y con la ayuda de los militares, dieron el golpe de Estado, porque el golpe de Estado lo dieron los generales, y con nombres: el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, jefe del Comando Conjunto; el vicealmirante Manuel Zapater, jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto; el general Luis Aguas, comandante del Ejército; el general Hernán Ayala, comandante de la Fuerza Aérea. Ellos son los responsables de lo que está pasando en el Ecuador, ellos son los responsables del golpe de Estado, ellos son los responsables, porque si los generales no le quitaban el respaldo a Lucio Gutiérrez, no había golpe de Estado, porque las manifestaciones, por más importantes que sean, no derrocan a un presidente. 2 muertos, una decena de heridos por el impacto de bombas lacrimógenas en el cuerpo y decenas de personas con diagnóstico de asfixia se registraron durante la jornada de protesta. Mediante resolución número 007 DPA 2005, el defensor del pueblo de ese entonces, Claudio Muecay, estableció que hubo graves violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales. El día de ayer, 19 de los presentes mes y año, en esta ciudad de Quito, desde horas de la tarde y durante la noche, se han suscitado acontecimientos gravísimos, con motivos de una marcha pacífica protagonizada por ciudadanos y ciudadanas de Quito, a quienes miembros de la Policía Nacional los ha reprimido mediante el uso excesivo de gases lacrimógenos y otros medios. Por lo cual, en la resolución defensorial de 14 hojas, declaró que se cometieron violaciones a los derechos humanos y se declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Esta resolución, que registra la muerte de Julio García, abrió un expediente de investigación en contra de Óscar Ayerbe, ministro de Gobierno, Jorge Poveda, comandante de la policía, y solicitó la comparecencia del expresidente Lucio Gutiérrez. El fallecimiento del señor García, pero lamentablemente pues ahí hay una corresponsabilidad del señor García, porque si él era una persona enferma, una persona asmática, no debía exponerse a la presencia de gases lacrimógenos. Él falleció por infarto, como se lo ha demostrado pues en los exámenes médicos, y el infarto lo puede dar a cualquier persona, ¿no? Como ya se mencionó, nadie estamos exentos de un infarto cardíaco, lo puede dar en cualquier momento, ¿no? Uno está manejando un vehículo, le da un infarto y ha pasado, y el vehículo va y se estrella, o uno puede estar durmiendo y le da un infarto cardíaco. A él le tenía que dar el infarto cardíaco, esté en esa situación de las revueltas, de las manifestaciones, o así hubiera estado sentado en su casa, igual le daba el infarto. El asma bronquial no tiene que ver con un infarto cardíaco, por ejemplo. Las sustancias tóxicas por sí solas pueden provocar problemas cardíacos. Y no es que el asma bronquial le provocó problemas cardíacos con los tóxicos. Casos, muchísimos casos, en personas sin enfermedades previas se mueren por esta presencia de tóxicos. Y bueno, las complicaciones, si hubo la muerte, es porque seguramente tuvo una exposición intensa de este tóxico que provocó una lesión intensa en su organismo, en todos los niveles. Según el expresidente Lucio Gutiérrez, hay una ficha médica que registra que el fotógrafo Julio García sufría de asma y problemas respiratorios, enfermedades que serían la causa de la muerte. Sin embargo, su familia niega la existencia de la ficha. Bueno, el Julio tampoco era una persona joven.
pero era una persona como los miles de personas que estaban en las calles de Quito el 19 de abril. Y que fue una represión excesiva. El mismo INRED hizo una investigación de la cantidad de bombas y de las sustancias que utilizaron para reprimir la manifestación. Entonces, ¿qué se está aduciendo? Que una persona murió porque el Julio no tenía problemas ni de presión alta ni de corazón. El Julio era una persona supremamente la edad que tenía sana, que no era solamente porque era porque también se cuidaba y cuidábamos de la salud, porque formaba parte de nuestro estilo de vida. En el informe de la Cruz Roja Ecuatoriana, que se encuentra en la resolución defensorial, se dice que el 19 de abril fueron atendidos 80 casos de personas con asfixia, 16 personas con traumas por impacto de bombas y caídas, y una persona con paro cardiorrespiratorio. ¿Ustedes creen que el presidente de la República va a estar contando las bombas o va a estar diciendo, cuidado, apuntarán bien o no boten tantas bombas? No, pues, ni siquiera al ministro de Gobierno les pudieron responsabilizar. Criterio opuesto tiene el comandante general de la policía, Jorge Poveda, que en su comparecencia ante la Defensoría del Pueblo dijo: ante la expresa disposición verbal del expresidente Lucio Gutiérrez de que se disuelvan todas las manifestaciones y que yo no actúe bajo mi criterio, sino cumpla sus disposiciones, bajo su responsabilidad. Desoyendo las recomendaciones de prudencia y tino, presenté mi solicitud de baja voluntaria. El mismo hecho de que haya habido, de acuerdo a como se determine en la resolución, una orden verbal de que de cualquier forma se haga que esta protesta social no continúe, que la gente no siga conglomerada, ahí ya se puede evidenciar un elemento básico de lo que es el uso excesivo de la fuerza. En ese sentido, la otra parte fundamental y que tenía que haber sido destacado en la investigación penal era si es que efectivamente existió este exceso de la fuerza pública y de quién provino. Una orden en el cual no se dé el espacio necesario para que suceda la protesta pública y especialmente el espacio necesario para que un periodista pueda proceder con el ejercicio de su profesión, que en este caso es una libertad de informar a la población, es una libertad de expresar también, porque en el caso específico él es un fotógrafo que expresa todo lo que va sucediendo mediante la fotografía. Entonces son aristas que esto se refiere más bien a la debida diligencia que debió haber actuado el Estado ecuatoriano en su momento para determinar las responsabilidades específicas de quien provino la orden y de quien también la ejecutó. Por el asesinato de Julio García fue procesado el expresidente Gutiérrez por el delito de homicidio inintencional. Sin embargo, este proceso no avanzó y fue archivado por la Corte Suprema de Justicia en octubre del 2017, tras la desestimación del fiscal general del Estado en ese entonces, Jorge Germán. Una vez que fue archivado previamente por la Corte Nacional, es decir, el Estado demostró su ineficacia o su imposibilidad de poder judicializar este caso. Está bajo el delito de ejecución extrajudicial, de acuerdo al artículo 85 del Código Orgánico Integral Penal, que dice que un agente policial, un agente de la fuerza, haciendo uso de sus atribuciones, finalmente ejecuta o asesina a una persona, ¿no? Eso se puede ver en este caso. El caso de Julio García actualmente se encuentra en investigación con la incorporación en el informe de la Comisión de la Verdad, pero no obstante la investigación penal no ha avanzado significativamente desde que se abrió el caso, es decir, estamos hablando de los años 2007-2008 hasta la presente fecha. Para Diego Peñafiel, exdirector subrogante de la dirección de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Estado, investigar este tipo de casos es complejo por los responsables de los delitos y las pericias en el tiempo. Uno de los obstáculos, por ejemplo, es la necesidad de pericias o de elementos de convicción claros que nos permitan determinar ciertas cuestiones. Por ejemplo, yo creo que sería fundamental contar con una pericia sobre el uso progresivo de la fuerza,
es decir, analizar en el marco de los protocolos nacionales e internacionales el uso que hizo la Policía Nacional del gas lacrimógeno. Entonces esto no lo puede determinar el fiscal a priori si es que hubo o no uso proporcional de la fuerza, sino que se requiere de un análisis serio, ¿no es cierto?, de un análisis sólido para ello. Se necesita un análisis médico, por ejemplo, que nos permita tener claridad de las causas de la muerte de Julio García, un análisis profundo, que no se quede, digamos, en una observación general o preliminar, que es lo que provocó que anteriormente se archive, por ejemplo, el caso. Entonces yo creo que los peritajes son una de las cuestiones fundamentales que aún deben resolverse en este caso. El tiempo transcurrido nuevamente dificulta la investigación, digamos, van a ser ya 13 años el próximo 19 de abril, que merma también, ¿no es cierto?, el fácil acceso a testigos presenciales o a documentos, por ejemplo, respecto a quién estuvo a cargo del operativo, quiénes estaban dando las órdenes para lanzar gases y en qué cantidad, quiénes fueron los policías que estaban en el sector, ¿no es cierto?, en el que falleció Julio García. Toda esta información es difícil de acceder, insisto, además por la conflictividad política que había en el país y en Quito, sobre todo en ese momento. Entonces esta es una de las partes también que ha mermado, digamos, la premura que se requiere para la investigación. Digamos, dada la imposibilidad de que el caso tenga justicia en instancias nacionales, como INRED pusimos una petición al sistema interamericano y actualmente el caso se encuentra en su última etapa, es decir, solo estamos esperando el informe de fondo, es decir, hemos superado las etapas de registro, de admisibilidad y nos encontramos en la última etapa de fondo, donde solo con la emisión de este informe tendríamos la puerta abierta para llegar a la Corte Interamericana. Es muy importante que este caso, visto como ejecución extrajudicial, llegue a tener un pronunciamiento favorable en la Corte. Porque todos los casos que la Corte ha conocido de ejecución extrajudicial generalmente es por un mal uso o un uso indebido de, digamos, para neutralizar protestas, de neutralizar a personas con armas de fuego. En este caso, efectivamente, el Estado acoge esta recomendación y no utiliza armas de fuego, sino utiliza estas pistolas o estas bombas lacrimógenas, y no obstante se produce una muerte, es decir, con la judicialización de este caso, con un pronunciamiento de la Corte Interamericana en este caso. Podríamos permitir que los estándares de protección para ejecuciones extrajudiciales se eleven para todas las personas, especialmente en casos o en contextos de protesta, y otorgarles más protección, no solo a la población civil, sino a un periodista defensor como fue Julio García en este caso. La judicialización del caso es una de las medidas de reparación que exige la familia García Parra. Otras se encuentran ya en proceso en la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de reparar inmaterialmente a las víctimas. Una es integrar el sistema de salud como víctima. Ella, sus hijas ya están en los listados del Ministerio de Salud. La otra es un tema de becas. Tuvo un problema con las becas de héroes y heroínas y lo que solicitó es que integremos a su hija a las becas de Eloy Alfaro, lo que efectivamente ya se realizó. Su hija ya está aprobada en las becas de Eloy Alfaro. Está ahora ya para firma de contrato nada más y ya tiene derecho a la beca. La otra, menor de edad, tendrá derecho cuando ella esté estudiando pregrado. El otro tema en el que la señora se interesó es en el tema de participar en las acciones que se hagan para la creación del Museo de la Memoria. Y por último, también lo que nos solicitaba es que se difunda un video que se hizo sobre el caso. Para esto le tengo que contar que nosotros hacemos socializaciones del informe de la Comisión de la Verdad cada 15 días en colegios públicos. De esto en coordinación con el Ministerio de Educación, vamos a los colegios públicos y presentamos el informe de la Comisión de la Verdad. Hasta ahora hemos llegado más o menos a 3.400 alumnos en varios colegios públicos, 22 colegios públicos a los que nos hemos presentado, y dentro de esa socialización que hacemos a chicos de entre 17 y 18 años, también la señora nos pidió que presentáramos el video del caso y eso estamos trabajando en eso. Una cosa de justicia que para nosotras fue importante, ¿no? Y que sin embargo la justicia nunca va a ser total porque no nos van a devolver a mi papá, ¿no? Y también pensar que el man no se murió, no, le mataron. Y si el Estado le mató, era como una obligación hacer esto, ¿no? Pues hubo lo de la beca, que es lo que primero se gestionó y que ya está como adjudicada.
y que ya hicimos la firma y tal. Y después, pues las otras cosas que mencionaste, lo del museo, lo de memoria, lo de la socialización y que no hemos visto todavía, ¿no? Que siento que está como en proceso y que o sea, no lo hemos visto. La memoria es la deuda que el Estado mantiene con la sociedad y las víctimas. Se espera que el Museo de la Memoria se ubique en las instalaciones del Exit 10, donde decenas de personas fueron torturadas, desaparecidas y asesinadas. Al momento se espera la luz verde del Ministerio del Interior para iniciar con la construcción del museo. Toda la investigación documental me parece que no tardaría mucho tiempo porque tenemos los insumos. El problema que tenemos en este momento es la entrega del edificio. Estamos ahorita un poco presionando a los dos ministerios para que se implemente, pero sobre todo al del Interior para que entregue el espacio. Porque sin el espacio es imposible hacer una implementación efectiva, ¿no? Muchas veces se cree que esto es un ataque a policías y militares, cuando lo que se está juzgando es delitos. No estamos sancionando como sociedad a la institución policial o militar, sino a los delitos que se cometieron en su momento. Han pasado 13 años del asesinato de Julio García. Aquí en la Floresta, donde él vivía, familiares y amigos aún lo recuerdan. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en nuestro programa Enfoque Social. Me complace anunciar que el ganador del libro Los fantasmas se cabrearon es Santiago Jacome. Por favor, acércate a nuestras oficinas para retirarlo. Ahora les invitamos a participar de la pregunta de la semana. Vayan a nuestra cuenta de Twitter y estarán participando por el documental El ojo de Julio García y un kit donde se registran sus mejores fotografías. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED 1. Gracias, conmigo hasta la próxima.